montañas que tengo que mover, con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer, con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Ya no quiero dudar de tu poder, quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover, con la fe que no duda de nada. Estamos muy felices de poder llegar hasta tu hogar. Personas de todo Puerto Rico están viendo esta transmisión y estamos felices de que Dios está tocando tu corazón. Vamos a detenernos un momento para tener esta palabra de oración. Oremos. Padre eterno, gracias porque tú estás presente. Gracias porque estás tocando los corazones con tu palabra.
bendice a cada persona que nos escucha. Si hay algún enfermo, sánalo. Si hay alguien que necesita, Señor, algo especial, trabaja y responde las oraciones de cada uno de los que está escuchando o viendo esta transmisión. Bendice al pastor al predicar tu palabra en esta ocasión, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarte que nos puedes buscar en todas las plataformas digitales y en las redes sociales. En Facebook nos consigues como Asociación Puertorriqueña del Este de los Adventistas del Séptimo Día. Si tú eres de los que usa Instagram, pues puedes en Instagram buscarnos a través de ap.pr. Y en YouTube, que estamos haciendo esta transmisión, puedes buscarnos como Hope Media Puerto Rico. Quiero recordarte que debes compartir esta transmisión con tus familiares y amigos para que reciban bendición, así como tú también estás siendo bendecido. También le agradecemos y saludamos a los que nos escuchan por Radio Sol 98.3 y los que nos ven por Salvación TV a través de el 8.3 y el 8.4. En esta ocasión tenemos a un representante de la familia Soriano Rodríguez, que va a compartirnos un poco de su experiencia, cómo ha sido esta cuarentena y cómo Dios ha obrado en su vida a pesar de la crisis. Veamos. Saludos, buenas tardes de parte de la familia Soriano Rodríguez. Espero que se encuentre todo el mundo bien, toda su familia. A pesar de esta crisis que estamos pasando con esto del virus corona, pero que tengamos fe de que nuestro sanador es Cristo. Y que tengamos fe, ¿verdad? Lo que dice la Biblia de que ninguna plaga tocará tu morada. He visto la mano de Dios en esta crisis, ya que ningún miembro de mi familia, ¿verdad?, se ha infectado del virus. También he visto la mano de Jesús en mi trabajo, porque no he perdido mi trabajo, sigo trabajando, gracias a Dios. Muchas personas, ¿verdad?, las tengo en mi corazón porque se quedaron sin trabajo. Son personas que mantienen a su familia. Y me he sentido espiritualmente muy bien, muy satisfecho, ya que en mi trabajo han orado mucho, están hablando mucho de Dios por la situación que está pasando, y ahí yo aprovecho, ¿verdad? Y les sigo hablando de la maravilla que es conocer a Jesús. Y también le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque hasta el momento las personas del trabajo, muchas de ellas tienen sed y siguen preguntando y siguen buscando esperanza en este tiempo de enfermedad. Y creo que ha sido una buena experiencia, espiritualmente hablando, porque he podido, ¿verdad?, llevar el evangelio donde personas que antes ni siquiera querían aceptarlo, y poco a poco ahora están aceptando a Jesús. Le doy gracias a Dios por eso. Vaya, pasen buenas tardes. Muchas gracias a la familia Soriano Rodríguez por compartir su experiencia. Qué bueno saber que en la crisis podemos compartir y regalar esperanza a nuestros compañeros de trabajo, familiares y amigos. Y para esta oportunidad, el pastor Cecilio Cleito va a compartir esperanza con nosotros, con el tema y la serie de Llave a la Esperanza. Pero antes, vamos a escuchar a el profesor Freddy Serna con un aporte musical.
Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, un versículo que nos llama también poderosamente la atención. Jesús en su momento hizo una denuncia, una llamada de atención, porque vamos a Lucas capítulo 11, y hemos estado estudiando que la palabra del Señor busca enseñar. Y en 2 Timoteo 3, 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y en Lucas capítulo 11 hay uno de los eventos que nos quiere enseñar. Porque mi amado amigo querido, Lucas 11 menciona lo siguiente. Jesús menciona algo que llama la atención en el versículo 49. Lucas 11, 49. ¿Qué nos dice Lucas 11, 49? En adelante. Por esto, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y ellos a unos matarán, a otros perseguirán. Hablamos cómo Jesús también tuvo situaciones y cómo pasó por aflicciones. Pero también aquí la palabra también está anunciando que aún los profetas pasarán por aflicción. En otras palabras, mi amado amigo querido, estos profetas que están pasando por aflicción, están pasando por situaciones, atentados, no es porque ellos no son hijos de Dios, no es porque ellos son infieles, es porque se han mantenido fiel. Pero qué lindo es entender que si ellos han mantenido fiel, Dios se mantiene fiel con ellos. Y lo que ellos les ha interesado es no cumplir con su voluntad, sino cumplir con la voluntad del Señor. Pero observe ahora lo que dice, porque al estar en este mundo que está bajo el maligno, ahora muchas veces el Hijo de Dios a veces tendrá que pasar por circunstancias. Porque es importante que destaquemos esto hoy, porque mi amado amigo querido, hay un concepto equivocado, un concepto erróneo, y el concepto erróneo es, y lo hemos destacado, hemos subrayado, que los hijos de Dios no tienen que sufrir, que los hijos de Dios no tienen que pasar por penalidades ni sufrimientos, que los hijos de Dios van a estar en esta tierra y van a pasar y van a estar en esta tierra sin sufrimiento. Pero la Biblia no dice eso, la palabra de Dios no dice eso. La palabra por eso dice que es para consolación. El Señor es el consolador. Y cuando uno consuela a alguien es porque ese alguien está en un problema, está en alguna situación. Dios entiende la situación en la cual tú estás. Dios entiende los problemas que tienes. Y queremos destacar y subrayar eso. Porque ahora vemos nuevamente que la palabra menciona que ahora, en esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero, si uno es fiel, dice ahí, Dios también nos guardará. Y entonces dice en Lucas, vuelvo y leo, capítulo 11, versículo 49. Por esto la sabiduría de Dios también dijo. Ahora, y note lo que dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y ellos a unos matarán, y a otros perseguirán. Y el versículo 50 dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Note que desde la fundación del mundo ha habido una persecución constante, ha habido una situación constante. Pero también lo que está dejando claro el texto es que desde la fundación del mundo ha habido una insistencia constante de Dios. Dios no quiere despegarse de la humanidad. Dios no quiere dejar a la humanidad que se muera, que se pierda. Dios ahora quiere salvar al ser humano. Y a través de eso manda a sus siervos, manda sus mensajes. Y ahora observe, y gloria a Dios que Él todavía sigue insistiendo. Porque dice que desde la fundación del mundo ahora ha venido esta situación. En el tiempo de Jesús se lo está mencionando. En el versículo 51 dice, y pone los ejemplos, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió ahora entre el altar y el templo. Y si os digo que será demandada de esta generación. Pero hay algo que es importante que tenemos que destacar aquí, mi amado amigo querido, que a pesar de lo que Dios está diciendo, que suceda con su pueblo, Dios va a demandar de aquellos que persigan al pueblo de Dios.
los que persiguen al pueblo de Dios, los que hacen mal contra los hijos de Dios, Dios pedirá cuentas a esas personas. Dios pedirá cuentas a esos grupos, pedirá cuentas a esos sistemas que ahora han de buscar hacer mal contra los hijos de Dios. Y sabe, nosotros nos recordamos del pueblo de Israel en Egipto, cómo Egipto tanto mal le quiso hacer al pueblo de Dios. Pero llegó un momento en que Dios pidió cuentas. Dios ajustó y Dios llamó y Dios mandó ahora a Moisés para ir a Faraón. Y cuando llegó a Faraón, Faraón endureció su corazón. Y mi amado amigo querido, el endurecimiento es un proceso. Cuando ahora el orgullo del ser humano se levanta, cuando la persona siente que tiene el poder, cuando la persona inclusive puede decir, mi vida es mía, nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que hago. Esa actitud ahora hace que vaya camino hacia el endurecimiento. Pero a pesar de todo eso, Dios le sigue llamando. Y Dios llamó a Faraón y le pidió cuentas. Pero sabe qué lindo es entender que a pesar de tu sufrimiento, Dios no te ha dejado solo, Dios está contigo. Pero tampoco Dios lo va a dejar así. Él ha dicho también en su palabra, mía es la venganza. No es que tú tienes que buscar venganza, es que Él es el que lo hace. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Después de decir eso, el versículo 52 llama la atención a lo que es parte del centro de nuestro estudio, la llave a la esperanza. Pero observe lo que él dice aquí. Ay, como lamentación, como lamentándose. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Yo quiero ver la primera frase. La primera frase es importante que nosotros veamos. Y mi amado amigo querido, es fundamental que nosotros lo veamos acá. Porque mire lo que dice el texto. El texto menciona en la primera frase, ay, yo quiero poner este ay aquí grande, ay vosotros. Observe lo que dice ahí. Quiero escribirlo aquí en el pizarrón para que tú no, para que a ti no se te olvide. Observe lo que dice. Ay de vosotros, intérpretes de la ley. Mire qué interesante es esta frase, intérpretes de la ley. Ahora, esto es importante que nosotros lo veamos, porque mi amado amigo querido, a mí me llama poderosamente la atención. Después hay una pausa ahí, y en esta pausa nosotros queremos destacar. Queremos destacar que, observe que dice, ay de vosotros intérpretes de la ley. Note que ahora parece que la lamentación no es sobre la ley. La lamentación es sobre el intérprete de la ley. Y mi amado amigo querido, ahora esto es fundamental, porque no había problema en la ley, parece, ahora en esta expresión de Jesús. El problema no estaba en la ley. ¿Cuántos hoy en día predican que el problema está en la ley? ¿Cuántos hoy en día dicen que la ley es un problema? Que Dios quiso y tuvo que abolir la ley, quitar la ley, desaparecer la ley, porque la ley era un problema entre Dios y el hombre. Pero ahora nosotros notamos que entre Dios y el hombre parece que el problema ya no es la ley. Vamos a ver algunos versículos para ver eso. En Mateo capítulo 5, Jesús decía lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 17. En Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a Mateo 5, 17 para ver si el problema era la ley. Ahora observe lo que dice Mateo 5, 17. Poderoso esto en Mateo 5. Y ahora deja claro. Y no solo hay un versículo, hay muchos versículos a través de la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora, para que podamos entender bien claro esto. Y dice el 5, 17. Porque también algunos pensaban que el problema era la ley en el tiempo de Jesús. Y también algunos decían que Jesús venía para cambiar la ley. Pero Jesús dice ahí en Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar. Abrogar en este caso es abrogar, es quitar, es anular, es abolir. Sinónimos de abrogar. Yo no he venido para abrogar, quitar, abolir, anular. Yo no vengo para eso. Observe el versículo, dice, no penséis. Lo que está diciendo ahí es ni lo piensen.
ni piensen que yo he venido para esto. El propósito de la venida de Jesús nunca fue para abolir la ley, nunca fue para anular la ley, nunca fue para quitar la ley. El propósito de la venida de Jesús fue otra. Observe lo que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar. Y lo vuelve y lo repite como dando un énfasis semántico de que no he venido a esto, como para que quede claro, sino para qué vino, sino para cumplir. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo sea cumplido. Recuerde algo importante. En nuestros primeros temas, nosotros mencionamos un versículo que Jesús dijo que en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esta expresión ahora Él lo incorpora y observe la primera parte de la expresión y dice, porque de cierto digo, versículo 18 de Mateo 5, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley. Cuando dice hasta que pase el cielo y la tierra, está admitiendo que el cielo y la tierra van a pasar. Y entonces Él dice, hasta que eso suceda, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. Y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es tremendo esta declaración de Jesús. Quiere decir que entonces, cuando Él dice, y volvemos al texto, ay de vosotros intérpretes de la ley, lo que está dejando claro es que la ley no es el problema, es porque la ley Él no ha venido para cambiar, sino para cumplir. Ahora surge la pregunta, ¿por qué Él no viene para anular? ¿Por qué Él no viene para cambiar? Porque mi amado amigo querido, todo esto, cuando tú estudias la Biblia, es importante que tú no tomes un texto suelto y con un texto suelto hacer una doctrina. Porque ahora la Biblia no se estudia de ahí. Él dice, cuando Jesús dice escudriñar, es que hay que investigar, hay que agarrar un texto aquí, otro texto allá, y un texto explica al otro, uno alumbra al otro. Al final la idea es no para que tú puedas tomar la Biblia para apoyar tus propias ideas, sino que tú puedas apoyarte en las ideas de la Biblia. Y entonces ahora observe, es más, el mismo en el Antiguo Testamento, porque Antiguo y Nuevo, no hay contradicción ahí, observe este principio en Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8 menciona, mire, versículo 20. En Isaías 8:20 llama la atención ahora a esta situación y aparece otra vez la frase la ley y dice ahí a la ley y al testimonio. Oh, lo que dice a la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Mi amado amigo querido, mire qué tremendo es esto. Dice que si no hacen hablar en conforme a esto es porque no les ha amanecido. Quiere decir que cualquier hablar, cualquier predicar, cualquier mensaje, cualquier anuncio que se da de la palabra del Señor, tiene que hacer de acuerdo a esto. Observe, si no hacen conforme a esto. O sea, conforme es una palabra que implica con forma. Si no va de acuerdo con la forma, si no va de acuerdo dentro de la forma de esto, si no está conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Eso es lo que dice Isaías 8:20. Quiere decir que si no les ha amanecido, el texto me está diciendo que están en tinieblas. Si no les ha amanecido, quiere decir que no hay luz. Si no les ha amanecido, quiere decir que hay muchas cosas que están pasando. Pero todo debe ser de acuerdo conforme a la ley y al testimonio. Y cuando están en tinieblas, ¿qué sucede? Observe lo que dice el mismo Señor Jesús en San Juan capítulo 12. En San Juan capítulo 12, versículo 35. Cuando están en tinieblas. Note cómo la Biblia, un texto complementa al otro. Y dice en San Juan capítulo 12 lo siguiente para los que están en tinieblas. Dice el versículo 35 para el que está en tinieblas. Dice, entonces Jesús les dijo,
aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Note que habla de la luz, pero ahora observe, andad entre tanto tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Ojo ahí, dice, porque el que anda en tinieblas, observe la última parte de la frase, dice el versículo, no sabe a dónde va. En otras palabras, mi amado amigo querido, la persona que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La persona que anda en tinieblas no está claro con el panorama que está delante. La persona que está en tinieblas puede ser que sienta, perciba, que domina el lugar sin luz. Puede ser que tú entres a tu casa y dices, ¿para qué necesito la luz? Porque ya yo conozco la luz, ya yo sé dónde están las cosas. Pero mi amado amigo querido, se le mueven algunas cosas y empiezas a tropezar. Puede ser que te caiga. Por eso Jesús dice, entre tanto tenéis la luz. Y observe algo tremendo cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. San Juan 8:12. Esto es poderoso. El que me sigue no andará en tinieblas. Note que el énfasis de no andar en tinieblas quiere decir que a la ley y al testimonio, si no hablen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mi amado amigo, es importante que nosotros tengamos claro que Jesús quiere que sepamos para dónde vamos, que Jesús quiere que sepamos lo que está sucediendo, que Dios quiere que no estemos en la oscuridad. Dios dice, hay una luz y Él es la luz. Pero también, mire qué poderoso es esto. Quiere decir que entonces la lamentación no está sobre la ley, porque no hay un problema en la ley. En Romanos capítulo 7, ahora menciona también, Romanos capítulo 7, dice el versículo 7 hablando sobre la ley. Lo que estamos buscando en los versículos es para tener claro que el problema que se va a mencionar en el texto no es sobre la ley. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 7. En Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, y después al final dice, después de semejante declaración, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Quiere decir que ahí lo que nos está dejando claro es que el problema ya no está en la ley, el problema está en otro lado. Pero sabe, mi amado amigo querido, ¿y saben por qué Jesús no cambió la ley? Mire, y esta ley, estamos hablando de la Torá, incluyendo aún los 10 mandamientos. Ahora observe algo interesante, incluyendo aún la ley de Moisés. Observe lo que dice en Lucas capítulo 24, porque a veces también genera confusión. Y yo quiero que tú unas y conforme vamos estudiando vayas uniendo. Y dice en Lucas capítulo 24, versículo 44, note lo que Jesús les dice. Lucas 24, 44 dice ahí, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en donde dice ahí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, lo que está diciendo es que hay algo que está escrito de Jesús en la ley de Moisés. Hay algo que ahora es importante dentro de esta ley. Quiere decir que la ley también refleja a Jesús. Entonces, mi amado querido, entonces el problema ya no está en la ley. Ahora observe que entonces, ahora cuando descartamos esta primera opción, entonces entendemos hoy que el problema no está en la ley. La lamentación de ay, con signos de admiración, ay, de los intérpretes de la ley, no es de la ley. Entonces quiere decir que entonces la carga semántica del texto, la fuerza del texto, parece en esta frase caer sobre el primer elemento, los intérpretes de la ley. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema no está en la ley, el problema está en el intérprete de la ley. El problema no está en esa ley que si no hablaran conforme a eso es porque no les ha amanecido. Está en la interpretación de la misma. Ahora, aquí hay un grupo que se le llamaban los intérpretes de la ley. Esos eran los escribas en aquel entonces. Pero ¿cuál era el problema? Volvemos a Lucas para ver el problema. Porque este problema llama poderosamente la atención.
Porque quiere decir que ahora, si el mundo estaba bajo el dominio del maligno no solo va a hacerle daño ahora y va a querer hacerle daño a Jesús. Y Jesús ahora vimos en el tema anterior que venció, sino también va a querer hacerle daño también a lo que genera luz. Y observe lo que dice ahí. En Lucas capítulo 11. Dice ahora el versículo 52. Volvemos al texto. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque dice ahí, porque habéis quitado. Note, parece que el intérprete de la ley, observe lo que dice ahí, habéis quitado, habéis. Pongo este habéis para que lo relacionemos con el intérprete. Habéis quitado. Observe que este verbo, esta forma verbal, ahora está indicando una acción de los intérpretes de la ley. Pero observe que ahora lo que está mencionando aquí, que el intérprete de la ley parece que no es una persona. Parece que puede ser una persona o pueden ser grupos de personas. En otras palabras, o un sistema. Entonces es importante que nosotros tengamos esto claro. Porque observe que el problema aquí ahora es que hay un grupo, un sistema, por así decirlo, ahora que quita, habéis quitado. ¿Qué fue lo que quitó, mi amado amigo querido? Mire qué poderoso es esto. Dice ahí, habéis quitado, ¿qué cosa? La llave de la ciencia. Vamos a ponerlo aquí ahora, porque queremos ponerlo, vamos a ponerlo aquí abajito, la llave de la ciencia. Ahora se pregunta, ¿cómo fue que se quitó la llave de la ciencia? ¿Qué llave es esa llave de la ciencia? Observe que, mi amado amigo querido, nuestro tema general tiene que ver con la llave a la esperanza. Y entonces ahora observe que hay un grupo que quitó la llave de la ciencia. Pero la pregunta es, para entender cómo quitó la llave de la ciencia, tenemos que entender qué es esa llave. Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué es esta llave de la ciencia? Ahora, este detalle vamos a destacarlo. En Mateo, ahora dice el capítulo 23. En Mateo capítulo 23 menciona lo siguiente. En Mateo 23 ahora menciona. Esto es tremendo, Mateo capítulo 23. Nos menciona, hablando en algo muy parecido con el mismo ay y Jesús llamando a los escribas y fariseos, que por cierto en aquel entonces muchos de los escribas eran intérpretes de la ley y muchos de los escribas también pertenecían a los fariseos. Y ahora observe, y dice ahí en Mateo capítulo 23 versículo 13, el mismo ay. Observe, pero este ay, al leerlo, lo que hace es aumentar el concepto. Note, ay de vosotros, escribas y fariseos, y todavía dice hipócritas. Y observe lo que dice, dice ahí, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ahora, observe que ahí dice que cierra, ¿verdad? Es importante este detalle que nosotros queremos destacar, porque mi amado amigo querido, esto usted no puede perderse este detalle. Dice que cierra el reino de los cielos. Quiere decir que si ellos cierran el reino de los cielos, eso está indicando que ellos están haciendo algo. Y note que ese algo, al cerrar el reino de los cielos, dice Jesús, pues ni entráis vosotros, ¿qué problema es este? Ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora, esto trae consecuencias, porque ahora hay una preocupación de Dios. Cerráis. Ahora, al quitar la llave, cerraron el reino de los cielos. Ahora, y para cerrar, se supone que debe tener una puerta, y para cerrar debe tener un acceso. Entonces se cierra ese acceso. Y ahora uno se preguntara, y este llave y este reino que dice que cerraron, ¿cuál es? En el mismo Mateo nos lleva a algo que es importante, porque el tema de hoy continuará en la próxima, porque seguiremos este tema, y yo quisiera que tú no pierdas este tema, porque va a ir profundo esto. Y dice en Mateo capítulo 16,
En Mateo capítulo 16 menciona algo poderoso, versículo 19. A ti te daré, y ahora observe, uniendo las dos frases, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Quiere decir que entonces este reino de los cielos que cierran es la llave del reino de los cielos. Observe que hay un a ti, esto es importante, te daré. Ahora, observe que a ti te daré las llaves. Las llaves, ¿cuáles llaves? Es que estamos viendo del reino. Las llaves del reino de los cielos. Quiere decir que, mi amado amigo querido, hay unas llaves del reino de los cielos que se ha dado. Y hay unas llaves del reino de los cielos que se da. Y esas llaves ahora parece que se utiliza para cerrar. Entonces, al cerrar, quita el acceso. Y mi amado amigo querido, este punto es importante. ¿Por qué? Porque ahora surge la pregunta, esa llave del reino de los cielos, ahora que se le da, ahora tiene que ver entonces con la llave de la ciencia. Quiere decir que si la llave de la ciencia tiene que ver con la llave del reino de los cielos, ¿qué llave será? Ahora, Isaías todavía amplía un poquito más el concepto, porque cuando Jesús mencionaba este evento, note que hablaba de la sabiduría de Dios y cómo persiguieron a los profetas. Eso está en Lucas 11, 52, cuando decía ahí que persiguieran a los profetas, persiguieron a los que fueron enviados, desde la sangre de Abel hasta entonces. Quiere decir que entonces en la sabiduría de Dios, Dios hizo algo. Pero en Isaías ahora observe, en Isaías capítulo 33 dice el versículo 6. Es interesante ahora seguir este estudio. En Isaías 33, 6 menciona, dice ahí en Isaías, mire cómo profetiza Isaías algo tremendo sobre esto. En Jehová, que es la salvación, que trae salvación. Dice el versículo 6, y reinarán en tus tiempos, 33, 6, y reinarán en tus tiempos. Note lo que va a reinar. Menciona tres cosas. La sabiduría, note que es la sabiduría, note, de Dios, por cierto, y reinarán también la ciencia, observe que menciona ahí, la ciencia, y también reinarán, también dice la salvación, la abundancia, la salvación. Ahora quiere decir, cuando hablamos de la abundancia, de la salvación, quiere decir que entonces la sabiduría de Dios que ahora lleva hacia la ciencia de la salvación para que pueda abundar. Pero dice que hay un grupo que ahora al quitar la llave de la ciencia, de la sabiduría, de la ciencia ahora que tiene que ver con la ciencia de la salvación y que tiene que ver con el reino de los cielos, ahora dice que al hacer eso ni entran ni los que están entrando les permiten. Ahora, mi amado amigo querido, esto es importante porque observe que tenemos que volver a Mateo, porque necesitábamos aclarar esto para ir a Mateo capítulo 16, porque en Mateo capítulo 16 dice, tiene una declaración para que después podamos ir a Lucas. En Mateo 16 menciona, a ti te daré las llaves. Ahora quiere decir que se le dio unas llaves. Ahora, ¿y qué llaves fueron esas? Quiere decir que esas llaves no tienen que ver con unas llaves físicamente del reino de los cielos allá en una de las 12 puertas. No, quiere decir que esta llave tiene que ver con la llave de la ciencia de la sabiduría, la ciencia de la salvación. Ahora, esto es importante para nosotros hoy. ¿Por qué, mi amado amigo querido? Porque cuando dice, a ti te daré las llaves del reino. Ahora, ¿a quién se le dio? Ahora, esto es fundamental. Y dice en el capítulo 6, y creo que vamos a ir despacio en este punto, porque hay que aclarar este punto. La palabra debe aclarar este punto, para que así, mi amado amigo querido, podamos avanzar hacia otro nivel. Y ahora observe, vamos a leer el contexto en el cual fue escrito. Dice que Jesús, ahora cuando viene, dice el versículo 13, 16, 13, hay que ir atrás. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre?
el versículo 14 dice, ellos dijeron, observe lo que ellos responden, los discípulos, cuando él les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora, la misma pregunta tal vez Jesús te dice, para ti, ¿quién soy yo? Para ti, ¿quién soy? Y observe lo que dice ahí, versículo 14. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Observe que lo que Jesús está diciendo, esto no viene de ti, viene de una revelación que Dios te hace a ti. Sí, ya vimos que en Apocalipsis capítulo 1 el Señor quiere revelar. Y no solo a Pedro, quiere revelarnos a todos. Quiere revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pero observe ahora lo que dice. Versículo 18 ahora es la clave. Y dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este texto hay que ver varias cosas. Número uno, lo que hay que ver en este texto es sobre quién es que Jesús va a edificar su iglesia. Observe lo que dice el texto. Te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta es, la roca va a edificarse sobre quién. ¿Quién es la roca ahí? ¿La roca es Pedro? ¿Será que Dios va a edificar sobre Pedro? La Biblia dice y nos deja claro quién es esa roca. Y dice en 1 Corintios capítulo 10. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 10, podemos ver algo grandioso ahí. En 1 Corintios 10, porque observe, para entender lo que Jesús está diciendo, cómo un texto explica al otro. Y dice en 1 Corintios capítulo 10, dice en el versículo 4, dice ahí, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, observe, dice ahí, era Cristo. Entonces quiere decir que cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que Jesús está diciendo, tú eres Pedro, pero sobre mí, y Jesús es la roca. Y mi amado amigo querido, hay múltiples textos en el Antiguo como Nuevo Testamento que dicen, pero a veces por tiempo no lo vemos, que Jesús es la roca. Él es la roca de los siglos. Quiere decir que entonces la iglesia de Jesús no se fundamenta sobre los hombres, no se fundamenta sobre los seres humanos. Sí, los seres humanos conforman parte del sistema de la iglesia de Dios, pero el fundamento real es sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. Qué lindo es entender que, y podríamos decir hoy, que tu vida pueda fundamentarse sobre la roca. Qué lindo entender que tu familia pueda ser fundamentado sobre la roca. Qué lindo entender que nosotros todos podamos tener un firme fundamento, y es sobre la roca de los siglos. Pero observe lo que dice aquí. En este versículo ahora nos llama poderosamente la atención, y dice ahí, yo te digo ahora que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que para que las puertas del Hades no dominen, no controlen, no prevalezcan sobre ella, mi amado amigo querido, es porque está fundamentado sobre la roca, y la roca es Cristo. Quiere decir que la iglesia de Jesús no está fundamentado sobre Pedro, está fundamentado sobre él mismo. Ahora, ¿por qué destacamos esto? Porque algunos han interpretado en este versículo que Pedro era la roca, y que Pedro, ahora la iglesia de Jesús, está fundamentado sobre Pedro, y que Pedro es una pieza fundamental en la iglesia de Cristo. Sí, él es una pieza,
pero la pieza fundamental es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque más abajo podemos ver que Pedro también en sus errores, y como vamos a ver en el próximo mensaje, mi amado amigo que no se lo puede perder, en el próximo mensaje vamos a ver por qué la iglesia de Jesús no está fundamentado sobre Jesús, sino que la iglesia de Jesús no está fundamentado sobre Pedro, sino que y ahora observe lo que dice, y es la predicación también de ese mensaje. Ahora esa palabra, en Santiago capítulo 3, dice el versículo 17, Santiago 3, 17 dice, pero la sabiduría que es lo de lo alto, es primeramente puro, después pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero cuando tú vas también ahora el libro de Salmos, capítulo 19, en Salmo capítulo 19, el versículo 7, menciona algo poderoso también. Salmos 19, 7. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento se unen para ahora dejar claro algo. Dice en Salmos 19, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Observe que los testimonios ahora son los que hacen sabios ahora al sencillo. Lo más importante es que hoy sepa que si tú hoy quieres recibir esas llaves, si tú hoy quieres recibir esa palabra, Dios quiere que tú puedas ser salvo. Pero hay algo que también debes saber. Pero hay alguien que no quiere que tú entiendas esa palabra. Pero hay alguien que no quiere que tú le prestes atención a esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque al no prestarle atención, entonces no podemos recibir esa ciencia, esa sabiduría que viene de lo alto para tomar las mejores decisiones, para que podamos ser salvos. Pero mi amado amigo querido, hoy yo quiero que tú sepas, Dios no simplemente inspiró las escrituras simplemente para una religión, lo inspiró para salvarte a ti. Dios te quiere salvar, Dios está interesado en ti. Por eso dice las escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Es una lamentación. Esta llamada de atención de Jesús está sacudiendo a todos los intérpretes de la ley. Porque el gran problema en aquel entonces es que los intérpretes de la ley variaban el asunto. Los intérpretes de la ley ahora explicaban inclusive la ley sin la ley presente. Al final, mi amado amigo querido, y eso se prestaba para que distorsionaban el mensaje, para que ahora pusieran cosas más fuertes o más pesadas que ni ellos mismos podían entrar. Y al final, al distorsionar, ahora dice, ni ellos mismos entraban. Y ahora hacían que otros tampoco entren. Y aquellos que están entrando, todavía me llama la atención esa última frase, aquellos que están entrando, dice Jesús. Quiere decir que hay personas que están intentándolo. Quiere decir que tú eres de los que están intentando. Quiere decir que tú eres de las personas sinceras que están diciendo, Señor, yo sí quiero salvarme, yo sí quiero entrar contigo a la patria celestial. Y por eso ese mensaje para ti. Y si tú eres de estas personas, el Señor te llama hoy. Hoy es un momento para que tú puedas abrir tu corazón y saber que tal vez el problema no es la llave, el problema es la interpretación de la llave. Si ha hablado mal inclusive de esta llave, si ha criticado esta llave inclusive. Muchos hoy, ya no en el tiempo de Jesús, hablemos hoy, han hablado de que no, la Biblia es hecho por hombres. No, esta palabra tiene errores. No, ¿para qué leerlo? Se ha desacreditado esta llave. Al desacreditarlo, entonces las personas se van alejando de Jesús. Pero mi amado amigo querido, Dios no quiere que tú te alejes. Por esto este programa hoy, por esto a través de estos medios, a pesar de la crisis y la situación en la cual estamos, Dios permitió que tú estuvieras aquí mirando. Y hoy yo quisiera que tú hicieras algo. Hoy yo quisiera que tú puedas abrir tu corazón a Jesús. Y hoy quiero que tú
hagamos una oración. Pero una oración, no va a ser para pedir dinero, esto no va a ser para pedir salud. Esta oración tiene un propósito. Porque cuando Jesús sacude a estos intérpretes de la ley, es porque hay una preocupación, es porque hay un interés de Dios. Mi amado amigo querido, Dios está interesado en ti. Tal vez tú no estés interesado en Él, pero Él sí está interesado en ti. Yo hoy quiero decirte, si tú estás interesado en Él, a todos aquellos que están interesados, yo quisiera orar en esta hora. Pero mi amado amigo querido, antes de orar yo sé que yo te entiendo. Yo sé que hoy yo te entiendo a ti. Porque tal vez por alguna situación, por algo que alguien te ha hecho, tal vez esa llave no ha podido ser ahora activada para que tú puedas ser salvo. Pero Dios hoy quiere que esa llave te vuelva a la esperanza. La llave a la esperanza para que tú puedas abrir tu corazón y entregarte a Jesús. Yo quiero estar contigo en esta hora. Amante Padre, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Señor, gracias porque esta es una oración especial. Señor, en este programa haremos 2 oraciones. Pero esta es una oración especial. Esta oración no es para pedirte salud. Esta oración no es para pedirte dinero. Esta oración es para pedirte una sola cosa. Señor, porque te hemos fallado. Porque aquel que te mira hoy, aquel hermano, aquel amigo, aquella madre, hoy que te está mirando, hoy, Señor, queremos pedirte perdón. Perdón, oh Dios, porque a veces somos muy duros contigo. Perdón, oh Dios, porque a veces te damos la espalda. Hoy, en esta primera oración, haremos otra, Señor. Hoy queremos meditar en esta hora y queremos abrir nuestro corazón. Queremos, oh Dios, que hoy podamos meditar y te quiero pedir, antes de que termines y antes de que termine esta programación, que tú puedas meditar en la alabanza que viene. Esta alabanza que viene es una alabanza que Dios lo ha inspirado para ti, para nosotros, porque todavía hay interés de Dios. Escucha esta alabanza, medita en ella, abre tu corazón, toma la decisión, por favor. Amante Padre, gracias, oh Dios, porque en esta segunda oración
tiene un propósito. Esta oración, oh Dios, queremos poner a todo amigo, todo hermano, toda persona que está ahí en diferentes circunstancias y en diferentes lugares, queremos ponerlos en tus manos. Y queremos decirte, oh Dios, que como ellos han tomado decisiones, Señor, recibe sus corazones, recibe sus decisiones. Ellos están abriendo sus corazones a ti. Ellos quieren ser salvos, Señor. Tal vez hay dudas y preguntas que hoy tenemos. Señor, te pido que no te alejes de ellos. Te pido que les ayudes y que nos ayudes, para que cuando tú vengas por segunda vez, tú puedas decirnos con esas lindas palabras: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en los atrios del Señor. Gracias, gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias al pastor Cecilio Cleito por ese poderoso mensaje. Y si para ti este mensaje ha sido de bendición, quiero recordarte que puedes compartirlo con todo el mundo, con tus familiares y amigos, para que también puedan ser inspirados en este tiempo de crisis. Quiero recordarte que mañana seguimos con esta serie de Llave a la Esperanza. Así que nos vemos mañana, si Dios lo permite. Dios te bendiga. Que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte: dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré. Seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte: dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder.
Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover